Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabíais que sin la ayuda de España, hoy los Estados Unidos quizá no existirían? Y que el ejército de George Washington logró ganar su batalla más decisiva, la de Yorktown, gracias a una montaña de plata española recaudada de urgencia en La Habana? ¿Qué victoria naval española fue tan demoledora que provocó que el mismísimo Jorge III de Inglaterra se desmayase? El 4 de julio de 2026 es una fecha que marca el 250 aniversario del nacimiento de los Estados Unidos de América. Aquel 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental, una asamblea de delegados de las 13 colonias, aprobó la Declaración de Independencia. El documento fue redactado por Thomas Jefferson, aunque contó con la ayuda del llamado Comité de los Cinco, en el que estaban John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert R. Livingston. Este hito histórico para los Estados Unidos se produjo en el marco de la Guerra de Independencia del país, que había estallado contra Gran Bretaña en abril de 1775. Las 13 colonias americanas, que hasta entonces habían disfrutado de cierta autonomía bajo la corona británica, empezaron a ver cómo Londres les apretaba las tuercas. Impuestos asfixiantes sobre productos básicos como el té o el papel, e imposición de leyes sin que ellos tuvieran representación política en el Parlamento británico. El famoso No Taxation Without Representation, no hay tributación sin representación, se convirtió en un grito de guerra que encendió la mecha. Los colonos, hartos de ser tratados como súbditos de segunda clase, decidieron que había llegado el momento de romper las cadenas que los mantenían sometidos al Imperio británico. Así comenzó un conflicto que en aquel momento parecía una misión suicida contra una gran potencia militar. Si os pedimos que penséis en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, seguro que se os vienen a la cabeza imágenes muy claras. George Washington cruzando el río Delaware, milicianos armados con mosquetes defendiendo sus granjas, la redacción de la Declaración de Independencia, y si sois apasionados de la historia, quizá también se os venga a la mente cómo el marqués de Lafayette y las tropas de Francia apoyaron a la causa rebelde. Vale, han surgido ya nombres como Washington y Lafayette, pero ¿podríais decirnos el nombre de un héroe español en esta misma guerra? ¿Un español?, os preguntaréis algunos. Os aseguro que no me he vuelto loca. Si preguntáramos al expresidente Barack Obama, nos lo daría al instante. Si no os sale a vosotros el nombre, no os preocupéis. Es porque durante siglos, cuando se habla de la fundación de los Estados Unidos, se cuenta casi en exclusiva la epopeya de unos colonos rebeldes y valientes luchando solos contra el gigante británico, ayudados apenas por el romanticismo francés, encarnado en la figura de Lafayette. Sin embargo, la realidad, documentada en los archivos a ambos lados del Atlántico, nos cuenta una historia muy distinta que ni siquiera se suele conocer en España. Una historia de espionaje, de contrabando masivo de armas, de diplomacia en la sombra, de milicias mestizas en los pantanos de Luisiana y de batallas épicas en el Golfo de México. Una historia que tiene como protagonistas a los españoles. Es bastante probable que sin la plata, la pólvora y los militares españoles, el camino de las 13 colonias hacia su ansiada libertad hubiese fracasado, o al menos hubiese sido muchísimo más largo y sangriento. Al contrario de lo que se suele pensar, la independencia estadounidense no fue un conflicto localizado en el norte del continente americano. También se libraron en Europa batallas que repercutieron directamente en la guerra que comandaba George Washington. Para entender cómo llegó España a involucrarse en una contienda que había estallado al otro lado del océano, primero tenemos que mirar el mapa del mundo en la década de 1770. En aquella época,
España y Francia estaban unidas por lo que se conocía como los pactos de familia. Eran acuerdos entre las dos coronas, ambas en manos de los Borbones, para defenderse mutuamente sobre todo de su gran enemigo, el Imperio Británico. Gran Bretaña acababa de humillar a estas dos potencias en la Guerra de los 7 Años, que había concluido en 1763. Tras ese conflicto bélico, Gran Bretaña le arrebató a España la Florida y a cambio los británicos les devolvieron a los españoles el puerto de La Habana en Cuba y la ciudad de Manila en Filipinas, que habían logrado ocupar durante el conflicto. España también se vio obligada a devolver al Reino de Portugal, que era un aliado de Gran Bretaña, la colonia del Sacramento, la isla de San Gabriel y las plazas de Almeida y Chávez, todas ellas en Uruguay. Como podéis imaginar, España y su rey, Carlos III, se quedaron con ganas de revancha. Ejecutar su venganza geopolítica y recuperar el orgullo y los territorios del imperio fue la principal motivación de Madrid para apoyar a los rebeldes de las 13 colonias. Como es lógico, ni Carlos III ni sus ministros sentían precisamente simpatía por los ideales republicanos de los colonos. Sin embargo, el monarca y su ministro principal, José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, tenían un gran dilema enfrente. Porque, por un lado, sí, querían debilitar a los británicos y recuperar sus territorios, pero por otro, España era dueña del mayor imperio en el continente americano, de modo que para la corona española, apoyar de manera abierta a unos colonos del norte de América que se estaban rebelando contra su rey legítimo era como mínimo peligroso, como encender una mecha cerca de un polvorín. Si apoyaban a los rebeldes republicanos, ¿quién les garantizaba que el día de mañana los súbditos de Nueva España o el Perú no harían exactamente lo mismo? Por este motivo, mientras que Francia se lanzó a la alianza sin dilación, el país galo entró oficialmente en la Guerra de Independencia de Estados Unidos en febrero de 1778, tras la firma del Tratado de Alianza y el Tratado de Amistad y Comercio con los rebeldes de las colonias, el ministro español Floridablanca optó por una política de paciencia estratégica y neutralidad benévola. España no se planteó firmar un tratado de alianza oficial con los rebeldes desde el principio. En lugar de eso, decidió jugar a la diplomacia encubierta. ¿Cómo? Se concertó una cita secreta en París con Benjamin Franklin, el embajador español en Francia, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, que era un gran simpatizante de la causa estadounidense, más que nada porque consideraba un amigo al enemigo de su enemigo. Invitó a Franklin y al resto de la comitiva americana a su propia residencia de París el 29 de diciembre de 1776. Quedaron más allá de las 7 de la tarde, cuando la oscuridad del anochecer invernal permitía que una visita pasara desapercibida incluso a ojos de los espías ingleses que pululaban por la ciudad. Benjamin Franklin, que era un diplomático muy astuto, sabía que el destino de su joven nación dependía en buena parte del apoyo internacional y que España podía ser una aliada muy poderosa. Unos meses antes, como mencionamos al principio, había firmado la Declaración de Independencia de las 13 colonias, y si la Marina británica lo hubiera capturado en alta mar durante aquella travesía rumbo a Europa, habría sido juzgado y colgado inmediatamente por traición en Londres. Aquella cita secreta con el conde de Aranda fue solo el comienzo de su relación diplomática encubierta. Llegaron a celebrar 3 reuniones secretas en total, aunque en esos compases iniciales no lograron cerrar un acuerdo para que España declarase la guerra a Inglaterra y apoyase la causa de manera pública y abierta. Carlos III sabía que una declaración de guerra precipitada podía ser un error letal. Seguirían ayudando, como habían empezado a hacer desde 1775, pero en secreto.
y resultó providencial para los colonos norteamericanos porque a finales de 1776 su rebelión contra Inglaterra estaba en horas bajas. El ejército continental de George Washington se batía en retirada. Nueva York había caído, no contaban con artillería ni uniformes, y lo que era peor, tampoco con pólvora. Sin munición, la guerra estaba perdida. El investigador estadounidense Larry de Ferreiro explica en su libro Hermanos de Armas, la independencia de los Estados Unidos y los hombres de Francia y España que la salvaron, que estos dos países europeos proporcionaron a los independentistas el equivalente actual a unos 30.000 millones de dólares y suministraron el 90% de todas las armas de fuego que usaron los estadounidenses. El 90%. De hecho, en los primeros años del conflicto, la supervivencia del ejército rebelde dependió casi en exclusiva de la ayuda económica y material que llegaba desde puertos españoles y franceses. La historiografía tradicional estadounidense ha tendido a relegar este hecho a un segundo plano y han preferido centrar el foco del relato en figuras heroicas para ellos como Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Pero la realidad es que un ejército no puede ganar batallas solo con discursos sobre la libertad. Necesita armas, pólvora y uniformes. Mientras los líderes coloniales redactaban la Declaración de Independencia, barcos españoles ya estaban burlando el bloqueo naval británico para entregar suministros vitales en puertos como los de Nueva Orleans o La Habana, desde donde llegaban a las manos de los soldados de Washington. Pero ¿cómo lograban cruzar estas naves cargadas de suministros el Atlántico sin provocar una guerra con Inglaterra? A través de una red de contrabando extraordinaria. En 1776, Francia y España aportaron cada una 1.000.000 de libras tornesas para financiar una empresa tapadera en París, llamada Roderick Hortalès y compañía, gestionada por el diplomático y dramaturgo francés Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Pero para que las armas llegaran al campo de batalla, se necesitaba un cerebro logístico en cada lado del océano. En la Luisiana española, el pionero en tender la mano a los rebeldes fue el entonces gobernador Luis de Unzaga y Amézaga. Mucho antes de que España entrara formalmente en guerra, Unzaga se la jugó abriendo el río Mississippi y creando una red de suministro encubierta junto a comerciantes afines a la revolución. Además de armas y pólvora, Unzaga desplegó una extensa red de espionaje. Aprovechando el incesante tráfico de Nueva Orleans, reclutó a comerciantes bilingües nativos y colonos fronterizos para que actuaran como sus ojos y oídos. Esta red recopiló información crucial sobre los movimientos de las tropas y la Armada británica en el Golfo de México que Unzaga compartía en secreto con los líderes rebeldes. Pero el apoyo de Unzaga no se limitó a lo material y estratégico. A día de hoy circula el mito de que este gobernador español fue quien inventó el nombre de Estados Unidos. Aunque el origen del término se forjó en realidad dentro de las propias colonias, Unzaga sí logró un hito histórico. A finales de 1776 envió una carta a George Washington dirigiéndose a él como General de los Estados Unidos Americanos. Fue el primer alto cargo de una potencia extranjera en utilizar este término. Esto supuso un espaldarazo moral incalculable para los rebeldes, al ver que el Imperio español los trataba diplomáticamente como a una nación soberana y no como a unos simples traidores. Hemos mencionado que el primer registro documental del nombre Estados Unidos de América nació en las colonias, pero curiosamente lo hizo vinculado a España. Apareció en una carta privada fechada el 2 de enero de 1776 y escrita por Stephen Moylan, un comerciante de origen irlandés que ejercía como ayudante de campo
del mismísimo George Washington. Moylan le escribió a otro oficial, Joseph Reed, expresando su deseo de viajar a Europa para buscar apoyo para la guerra. Le dijo: «Me gustaría viajar con plenos y amplios poderes de los Estados Unidos de América a España para pedir ayuda». Aunque la ayuda ya estaba llegando por aquel entonces desde la península ibérica, eso sí, en secreto. Allí el cerebro logístico de ese apoyo a los rebeldes fue un comerciante ilustrado llamado Diego de Gardocki, que además era primo de Unzaga. A través de su empresa familiar, Gardocki e Hijos, con sede en Bilbao, este vasco levantó una red clandestina. Él hablaba un inglés perfecto y mantenía relaciones comerciales desde hacía mucho tiempo con Boston y Salem, gracias al comercio del bacalao. Así que utilizó esta ruta comercial del bacalao como tapadera. En los puertos de Bilbao y Santander se cargaban los barcos con mercancías aparentemente inofensivas, pero las bodegas iban hasta arriba de material militar que pagaba en secreto la Real Hacienda Española. 300.000 libras de pólvora, vital para las colonias porque éstas apenas tenían salitre ni molinos de pólvora. 30.000 mosquetes con bayonetas que armaron a ejércitos enteros de milicianos que llegaban a los campamentos con las manos vacías. 243 piezas de artillería, cañones y morteros que permitieron a los independentistas asediar las fortificaciones británicas. 30.000 uniformes completos que ayudaron a evitar la muerte por congelación de las tropas de Washington durante los durísimos inviernos, y hasta 4.000 tiendas de campaña con las que tuvieron la opción de acuartelarse. El que acabamos de relataros es un inventario documentado de los suministros enviados por la Alianza Franco-Española a las 13 colonias en los primeros años de la guerra, fundamentalmente a través de las redes de Nueva Orleans, La Habana y Bilbao. A esto hay que sumarle envíos muy particulares, como miles de gruesas mantas tejidas en la localidad salmantina de Béjar y medicamentos esenciales como la quinina, que ayudaba a impedir que las tropas murieran de malaria en los pantanos del sur. Ya lo había dejado por escrito el conde de Floridablanca en marzo de 1777. El destino de los intereses de las colonias nos importa mucho y vamos a hacer por ellos todo lo que las circunstancias lo permitan. Gracias a estos envíos secretos, el general estadounidense Horatio Gates pudo equipar a 15.000 soldados en el norte del estado de Nueva York. Con estas armas y pólvora españolas y francesas, los colonos, bajo el mando de Gates, lograron acorralar y vencer al general británico John Burgoyne en la crucial batalla de Saratoga, en octubre de 1777. Esta victoria rebelde, considerada el punto de inflexión de la guerra, demostró al mundo que la revolución iba en serio y animó a España a entrar en la guerra de forma abierta 1 año y 7 meses después. Diego de Gardocki, aquel hombre que se jugó la vida y su fortuna fletando barcos, acabaría recibiendo su recompensa. Una vez terminado el conflicto bélico, se convirtió en el primer embajador oficial de España en los Estados Unidos y labró una estrecha amistad con George Washington. De hecho, el comandante en jefe del ejército continental le tenía tanto cariño al español que cuando en 1789 se convirtió en el primer presidente de la nueva nación, llegó a invitarlo a su toma de posesión. A través de Gardocki llegaron a Estados Unidos 2 burros sementales de Zamora que el rey Carlos III envió a Washington para sus tierras, ya que el presidente estaba obsesionado con criar mulas en América. Creía que estos animales revolucionarían la agricultura y el transporte por su resistencia y bajo consumo. Washington recibió otro regalo, este de parte del propio Gardocki, una edición del Quijote en español y en 4 volúmenes. Esta joya literaria se conserva hoy en día
en la biblioteca personal del presidente, en su histórica residencia de Mount Vernon. Lo curioso es que George Washington no hablaba español, así que para enterarse de qué trataban las aventuras de aquel ingenioso hidalgo del que todo el mundo hablaba, tiempo después acudió a una librería en Filadelfia y compró una edición de bolsillo traducida al inglés para por fin poder leer la novela en la intimidad. El ejército que marchó bajo la bandera del rey de España era un mosaico humano extraordinario. No eran solo tropas regulares venidas de Europa o de la guarnición de La Habana, eran colonos irlandeses, afroamericanos, cajunes, nativos americanos, todos unidos en la inmensa cuenca del Mississippi para asestar un duro golpe al Imperio Británico. Y esto nos lleva directamente al campo de batalla. Allí, el brazo ejecutor fue un hombre cuyas campañas militares llegaron a ser consideradas por el propio George Washington como un factor decisivo para ganar la guerra. Nos referimos al malagueño Bernardo de Gálvez, nacido en la localidad de Macharabiaya. En 1779, Gálvez, a sus 33 años, era el carismático gobernador español de la Luisiana, con sede en Nueva Orleans, cargo que había heredado de Luis de Unzaga, quien por cierto era su concuñado, ya que ambos se habían casado con dos hermanas de origen francés de la alta sociedad criolla. Bernardo de Gálvez, hombre cultivado de la Ilustración y militar de gran reputación, era consciente de que la presencia de guarniciones británicas a lo largo del río Mississippi y en la costa del Golfo de México resultaba muy peligrosa. Si los británicos controlaban el río, podían atacar las posesiones españolas por la espalda y estrangular el flujo de contrabando que sostenía a los rebeldes americanos. Así que su misión era doble: mantener el río abierto para los suministros de los colonos que subían desde Nueva Orleans y expulsar a los británicos del Golfo de México. El 12 de abril de 1779, España, representada por el conde de Floridablanca, y Francia, con el diplomático Charles Xavier a la cabeza de la delegación enviada por Luis XVI, firmaron el Tratado de Aranjuez. Este pacto acordó la intervención española en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Unos meses más tarde, el 16 de junio de ese mismo año, España declaró de manera formal la guerra a Gran Bretaña. Lo que buscaba España, como antes hemos mencionado, no era que Estados Unidos fuera una democracia floreciente, sino recuperar Gibraltar, Menorca y las Floridas, asegurar las fronteras del Virreinato de Nueva España, expulsar a los ingleses del Golfo de México y debilitar la hegemonía marítima y comercial británica. Para que os hagáis una idea del esfuerzo bélico que se hizo desde la corte española, en abril de 1780 se despachó desde Cádiz una flota que transportó al llamado Ejército de Operaciones de América. Estaba compuesto por entre 11.000 y 12.000 soldados regulares de infantería, incluidos regimientos históricos como los de Navarra, Soria o el regimiento irlandés Ibernia, una célebre unidad militar del ejército español formada en 1709 por oficiales y soldados irlandeses que habían huido de su país. El plan inicial era que esta apisonadora europea tomara Pensacola y después saltara sobre Jamaica, que estaba en manos de los británicos. Sin embargo, cuando desembarcaron en La Habana en el verano de 1780, se toparon con un enemigo letal e invisible: el clima caribeño. Un brote de fiebre amarilla, conocida entonces como el temido vómito negro, sumado al escorbuto y la disentería, arrasó los campamentos. En apenas unos meses, un número significativo de esos soldados regulares murieron o quedaron gravemente incapacitados en los hospitales de Cuba. Este desastre sanitario retrasó los planes, pero sobre todo demostró que en el infierno verde del Golfo de México, las tropas locales, habituadas al calor asfixiante, a los mosquitos y a los pantanos, no eran un simple apoyo,
sino una parte muy importante del ejército. Antes del envío de las tropas regulares, en cuanto a Gálvez le llegó la noticia de que España había declarado la guerra a Inglaterra, no se quedó cruzado de brazos esperando que llegaran esos refuerzos. A pesar de que un feroz huracán acababa de devastar la zona, organizó enseguida un ejército multirracial de milicianos y soldados. Inició una marcha forzada a través de ciénagas infectadas de mosquitos y enfermedades y lanzó un ataque relámpago contra los puestos británicos. En septiembre de 1779 tomó por sorpresa el fuerte de Manchac. Apenas unos días después, obligó a capitular al poderoso fuerte New Richmond en Baton Rouge, lo que provocó que los británicos también rindieran el fuerte Pameau en Natchez a principios de octubre. En menos de 2 meses, había barrido a los británicos del Bajo Mississippi, limpiando la retaguardia para los independentistas norteamericanos. Al año siguiente, en 1780, lideró la conquista de la plaza fuerte de Mobile, pero Gálvez tenía los ojos puestos en la gran joya de la corona, el bastión que aseguraría el control total del Golfo, Pensacola, la capital de la Florida occidental británica. La batalla de Pensacola, que tuvo lugar de marzo a mayo de 1781, es digna de una gran producción de Hollywood, aunque como la protagonizaría un personaje español no es muy probable que la hagan. A finales de febrero, Gálvez zarpó desde La Habana con una flota de 32 barcos y unos 1.500 soldados para asediar la ciudad. Pero cuando la escuadra española llegó a la entrada de la bahía de Pensacola en marzo, se topó con un problema que parecía insalvable. La entrada a la bahía era un canal realmente estrecho, bloqueado por bancos de arena y flanqueado por los cañones de las fortificaciones británicas, concretamente el reducto de Barrancas Coloradas. El 11 de marzo, el buque insignia de la escuadra española, el San Ramón, intentó entrar en el canal, pero su quilla rozó el fondo de arena y quedó varado temporalmente. El jefe naval de la expedición, el capitán José Calvo de Irazábal, dio la orden de abortar la maniobra. Ante el inmenso peligro de que la marea atrapara a sus pesados barcos en un banco de arena y fueran aniquilados por el fuego de artillería inglés, Irazábal se negó a volver a intentar la entrada. Así que la misión estaba al borde del fracaso antes incluso de empezar. Gálvez montó en cólera. Sabía que el paso era posible porque la noche anterior había mandado a su propio bergantín, un barco llamado Galveston, a medir las profundidades y le habían confirmado que había suficiente calado. Ante la negativa de Calvo de Irazábal de avanzar, Gálvez tomó una decisión de una audacia que rozaba la locura. Si la armada no quería entrar, él entraría solo para demostrarles que se podía. Se embarcó en el Galveston. Antes de ordenar izar las velas, tomó una enorme bala de cañón británica de 32 libras que había impactado cerca de su tienda de campaña y se la envió como un desafío abierto al capitán Calvo de Irazábal con el siguiente mensaje: una bala de 32, recogida en el campamento que conduzco y presento, es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante con el Galveston para quitarle el miedo. Y así lo hizo. En la tarde del 18 de marzo de 1781, izando su bandera de mando, el malagueño se adentró en solitario en el canal a bordo del Galveston, seguido apenas por 2 minúsculas lanchas cañoneras y una balandra. Cuando las baterías británicas vieron a aquel barco insolente, desataron un infierno de fuego y metralla sobre él. Las balas picaban el agua por todos lados, rasgando el velamen y destrozando los aparejos. Pero como por arte de magia,
el Galveston logró atravesar aquella zona casi ileso y fondeó en el interior de la bahía. Semejante acto de valor avergonzó de tal manera al resto de los marinos españoles que al día siguiente, en un arranque de orgullo, el resto de la flota siguió su estela. Cruzaron el canal y así fue posible el desembarco del ejército. Comenzó entonces un largo asedio por tierra y mar que culminaría el 8 de mayo de 1781. Aquel día, la suerte sonrió a los de Gálvez. Un disparo de obús español trazó un arco perfecto y cayó sobre el polvorín del fuerte de la Medialuna inglés. La explosión fue tremenda. El baluarte voló por los aires y mató a más de un centenar de soldados británicos en el acto. Además, abrió una brecha gigante en las murallas. Tras cargar la infantería española, los ingleses levantaron la bandera blanca y se rindieron. Se habían quedado sin bases navales en el Golfo de México. Para que veáis lo inusual que fue aquella explosión, el historiador español Gonzalo Quintero Saravia, que en 2018 publicó una biografía sobre Bernardo de Gálvez, ha analizado las bajas de la batalla y ha encontrado una gran anomalía en las estadísticas. En las fuerzas españolas hubo 74 muertos y 198 heridos. Es la proporción clásica de un asedio militar del siglo XVIII, aproximadamente un fallecido por cada 3 heridos. En cambio, la mayoría de los británicos murieron. Al estallar el polvorín principal, los defensores fallecieron fulminados por la onda expansiva sin dejar apenas heridos. La conquista de Pensacola por parte de Gálvez arrebató a Gran Bretaña todo el control del Golfo de México e inmovilizó a miles de tropas británicas que, de otro modo, habrían marchado hacia el norte para intentar aniquilar a Washington. Como premio por su valentía, el rey Carlos III ascendió a Gálvez a teniente general, lo nombró conde y le concedió un honor casi inaudito. Le permitió añadir en su escudo de armas la silueta del bergantín Galveston, coronado por el lema «Yo solo». Hace escasas fechas, la historia de Estados Unidos le hizo justicia al héroe de Pensacola. En el año 2014, el presidente estadounidense Barack Obama, ya os dijimos que él sí sabría decir el nombre de un héroe español en la guerra de independencia de su país, firmó una resolución que otorgaba a Bernardo de Gálvez el título de ciudadano honorario de los Estados Unidos. Solo a 8 personas en toda la historia se les ha reservado ese honor, y entre ellas están el Marqués de Lafayette, Winston Churchill y la Madre Teresa de Calcuta. El gobierno de Obama reconoció al español como un héroe de la guerra de independencia que arriesgó su vida por la libertad de los Estados Unidos. Ese mismo año de 2014 se colgó el retrato de Gálvez en el Capitolio de los Estados Unidos, lo que confirma su lugar entre los aliados fundamentales que ayudaron a forjar la independencia de los norteamericanos. Sin embargo, este acto llegó con más de 230 años de retraso, porque ya en 1783 el Congreso Continental había aprobado colgar en sus paredes un retrato de Gálvez en agradecimiento por sus servicios a Estados Unidos. Por distintas razones, el cuadro original, que se cree que podría ser el pintado por Mariano Salvador Maella, que se concluyó en 1784, nunca llegó a su destino. Esta pintura se encuentra desde 2025 expuesta en el Museo del Ejército en Toledo. La obra que cuelga hoy en el Capitolio es una copia del original realizada por Carlos Monserrate. Además, hay varios puntos geográficos en Estados Unidos donde se le rinde homenaje a Gálvez con estatuas. Encontramos 2 en Washington, una de ellas realizada por el escultor extremeño Juan de Ábalos. Hay otra en Pensacola y una tercera en Nueva Orleans, donde fue gobernador. Por si os lo estáis preguntando, Gálvez murió con solo 40 años en Tacubaya, Ciudad de México, cuando era virrey de la Nueva España, debido a una enfermedad, una grave infección parasitaria
que había contraído años antes en Nueva Orleans. El reconocimiento a Gálvez en Estados Unidos se debe a que la caída de Pensacola fue un golpe maestro y decisivo. Eliminó la presencia militar británica en el Golfo de México y en el sur del Mississippi, protegiendo el flanco sur de los rebeldes estadounidenses. Esto obligó a las tropas británicas a concentrarse en la costa este, un factor que permitió a Washington y a la flota francesa acorralar al militar británico Lord Charles Cornwallis en la península de Yorktown, Virginia. Llegados a este punto, es hora de hablar de una de las leyendas históricas más famosas de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, vinculada con Cuba, que cuenta con una base de realidad que es aún mejor que la ficción. En aquel verano de 1781, George Washington tenía por fin la gran oportunidad de acorralar a Cornwallis en Yorktown. Para que la trampa funcionara, el líder de los rebeldes necesitaba que la flota francesa del almirante François de Grasse bloqueara la costa para evitar que los británicos escaparan por el mar. Pero había un gran problema. Las arcas del ejército continental estadounidense estaban vacías. El papel moneda emitido por el Congreso no valía nada. Los soldados americanos y franceses llevaban meses sin cobrar y amenazaban con amotinarse, y no había fondos para comprar munición ni pertrechos para sostener el asedio. Desesperado, el almirante francés de Grasse envió emisarios a la isla de Cuba, a la ciudad española de La Habana, para pedir ayuda financiera urgente. A partir de este momento y durante más de un siglo, la historiografía y la cultura popular difundieron un mito. Se cuenta que, al enterarse de la crisis, las aristócratas y burguesas criollas de origen español, conocidas como las Damas de La Habana, conmovidas por la causa de la libertad, se quitaron sus collares de perlas, sus sortijas de diamantes y sus joyas de oro y las arrojaron en cofres para enviarlas a Estados Unidos y financiar la batalla. Se contó durante mucho tiempo que Yorktown se había ganado con las joyas de las cubanas. ¿Pero es cierta esa historia? El historiador cubano José Ramón Fernández Álvarez, en su obra Las Damas de La Habana y sus joyas de 2015, acudió a los archivos coloniales para investigar la verdad de lo ocurrido. ¿Y qué descubrió? Que la entrega teatral de montañas de joyas es un mito, una leyenda exagerada que surgió después para ensalzar los hechos con un toque romántico. Sin embargo, el mito tiene un fondo real. Fernández Álvarez encontró registros que documentan que sí hubo aportaciones de mujeres. En concreto, encontró una lista de donantes encabezada por una criolla de orígenes españoles, Bárbara Beltrán de Santa Cruz y Aranda, a la que el autor llama la dama de la lista y que era hermana del primer conde de Jaruco. Esto demuestra que algunas mujeres de la alta sociedad sí donaron parte de su patrimonio personal y sus ahorros. Pero entonces, si las joyas no fueron la base principal, ¿de dónde salió la gran montaña de plata que llegó a Yorktown? El mérito, desconocido para casi todos, recae en la figura de un funcionario público español llamado Francisco de Saavedra. Este hombre, que estaba destinado en el Caribe, se reunió de urgencia en La Habana con el gobernador de Cuba, Juan Manuel de Cajigal. Como entendió que la situación requería una solución urgente, Saavedra adelantó fondos de la Tesorería Pública del Ejército Colonial y convocó a todos los grandes gremios de comerciantes, haciendas y particulares de La Habana, muchos de ellos de origen español, para pedirles préstamos. En un tiempo récord de apenas 48 horas, Saavedra logró reunir más de 500.000 reales de A8, que era entonces la moneda más fuerte y estable del mundo. También se le llamaba peso y era de plata. Su impacto fue tan grande en esta época que la recién nacida nación estadounidense lo adoptaría como modelo para crear su propia moneda, el dólar. Pero regresemos al 17 de agosto de 1781, al puerto de La Habana. Desde allí zarpó la fragata francesa Aigrette,
con las bodegas repletas de la plata española recaudada por Saavedra. Cuando los pesados barriles llenos de reales de a 8 españoles desembarcaron semanas después en la bahía de Chesapeake, los soldados del general Washington prorrumpieron en gritos de alegría. Se les pagaron sus sueldos atrasados, la flota francesa pudo avituallarse y el cerco de Yorktown se cerró con éxito. En octubre de 1781, el general británico Cornwallis se rindió en Yorktown. La guerra militar estaba virtualmente ganada. 2 años después, en el Tratado de París de 1783, Gran Bretaña reconocería formalmente la independencia de los Estados Unidos de América. Hemos hablado de la participación de España en la contienda, pero solo en territorio norteamericano. Sin embargo, mientras Gálvez operaba en América, la estrategia de Floridablanca consistió en presionar a las islas británicas y sus rutas de suministro oceánicas, lo que forzó al almirantazgo en Londres a retener flotas que se necesitaban con desesperación en su lucha contra los rebeldes independentistas. Esa sin duda fue otra de las grandes contribuciones de España a los colonos americanos que luchaban por su libertad. El primer gran movimiento estratégico en Europa llegó entre junio y septiembre de 1779, con la creación de una inmensa flota combinada hispano-francesa. El objetivo principal era invadir militarmente el sur de Gran Bretaña o forzar a la flota del Canal Británica a una batalla de aniquilación. La escuadra aliada estaba comandada por el almirante francés Louis Guillouet, conde d'Orvillers, y el teniente general español Luis de Córdoba y Córdoba. Tácticamente, las condiciones iniciales rozaban la perfección para los aliados borbónicos. La armada enemiga, comandada por el almirante Charles Hardy, apenas disponía de 38 navíos operativos. Las defensas costeras británicas se encontraban en estado de ruina y la sociedad inglesa estaba dividida respecto a la guerra. Por su parte, la operación hispano-francesa se enfrentó a algunas diferencias en cuanto a su tecnología y sus tácticas. Por ejemplo, los buques de la Real Armada Española llevaban instalados barómetros, instrumentos de predicción meteorológica desconocidos para la Marina francesa en aquel tiempo, lo que dificultaba la coordinación a la hora de vaticinar el tiempo que se iban a encontrar navegando. Y a pesar de los insistentes consejos tácticos de Luis de Córdoba, que abogaba por maniobras más agresivas, el liderazgo conservador de d'Orvillers mantuvo a la flota en un estado de expectación en la embocadura del Canal de la Mancha. Al final, el fracaso de la invasión no fue el resultado de cañonazos, sino de la enfermedad. Durante las largas semanas de patrullaje estival, la flota de ambos reinos fue víctima de brotes de tifus, escorbuto y viruela. La falta de higiene y suministros frescos propició que miles de marineros enfermaran de gravedad o fallecieran sin llegar a combatir. Acorralado por la mortalidad de sus tripulaciones, d'Orvillers ordenó el regreso al puerto de Brest. Pese a ser considerada una victoria estratégica para Gran Bretaña, que salvó su territorio insular de la invasión física, la irrupción de la Gran Armada de 1779 generó mucho pánico en el alto mando en Londres. Ante el temor de una inminente invasión desde el continente, los británicos detuvieron el envío de refuerzos militares a América del Norte para dedicar esos recursos a fortificar las defensas costeras metropolitanas. Este desvío forzoso fue una victoria indirecta extraordinaria para los rebeldes estadounidenses. Asimismo, la experiencia sirvió para reformar la Marina española. Tras el temporal que dañó buques como el navío Serio, la Real Armada instauró mejoras estructurales. Incrementó el armamento al convertir a sus embarcaciones en navíos reales de 74 o más cañones y fortificó el Alcázar y los castillos para potenciar su poder de fuego. Un año más tarde, la campaña de 1780 supuso el estrangulamiento material del Imperio británico. Luis de Córdoba
se dedicó a intentar interferir en las rutas comerciales del enemigo, transformando a la Armada Española en un arma de destrucción económica a gran escala. En el verano de 1780, los servicios de inteligencia y la red de fragatas de enlace del conde de Floridablanca interceptaron información clasificada. 2 convoyes mercantes británicos, altamente escoltados, iban a zarpar juntos. Uno llevaba suministros muy importantes hacia América del Norte y el Caribe, y el otro portaba pertrechos para las operaciones en la India. Su plan era navegar de forma conjunta hasta las Islas Azores antes de separarse. La escolta principal estaba capitaneada por John Moultrie a bordo del navío HMS Ramelis, que llevaba 74 cañones, auxiliado por 2 fragatas de 36 piezas, el Southampton y la Tites. Gracias a los cálculos del mayor general José de Mazarredo, Córdoba logró deducir la ruta exacta de la formación británica. La madrugada del 9 de agosto de 1780, frente al Cabo de Santa María, al sur de Portugal, la flota española interceptó al convoy por sorpresa. El resultado de la acción fue catastrófico para la corona inglesa. Luis de Córdoba apresó a más de 50 embarcaciones enemigas, incluyendo inmensas fragatas comerciales que pasaron a nutrir las filas de la Armada o a ser adquiridas por particulares. Con esta maniobra, este almirante español asestó a la Marina británica un gran golpe logístico. Sus acciones mermaron la capacidad de suministro de Inglaterra, lo que jugó un papel indirecto pero fundamental para acercar la victoria a las 13 colonias. El colapso provocado por la captura de este botín es considerado la mayor pérdida de buques sufrida por la Marina británica en una única acción bélica durante el siglo XVIII. Las consecuencias fueron inmediatas. En América, las tropas británicas sufrieron una grave carencia de pólvora y repuestos, lo que redujo su capacidad para enfrentarse al ejército continental y a las tropas hispano-francesas. A nivel diplomático, la humillación frustró los intentos secretos del almirantazgo de lograr un pacto de paz separado con España. En el ámbito financiero londinense, la enorme pérdida desató una crisis entre los gremios aseguradores de toda Europa. Muchas compañías cayeron en bancarrota y las tasas de seguros de riesgo por guerra subieron a primas altísimas, lo que en parte paralizó la marina mercante británica. En cuanto al rey Jorge III, el impacto de aquella importante humillación, unido al hecho de que él mismo, debido al ataque español, acababa de perder una fortuna personal de la noche a la mañana, porque había invertido en acciones de la Compañía de las Indias Orientales y en la Bolsa de Londres, provocó que sufriera un desmayo al conocer la noticia. O eso se cuenta, porque es una anécdota muy repetida en artículos y libros de divulgación para ilustrar el tamaño del golpe, pero no parece estar respaldada por fuentes británicas. No hay registros de que Jorge III sufriera un síncope médico al enterarse. De hecho, el monarca solía encajar las malas noticias militares con bastante estoicismo. Fue su primer ministro, Lord North, quien casi sufre un colapso nervioso un año después al enterarse de la derrota de Yorktown con su famoso «¡Oh Dios! Todo ha terminado». En 1781, Luis de Córdoba asestó otro duro golpe al interceptar y apresar un segundo convoy de 24 navíos en las aguas del Canal de la Mancha. Pero la lucha no solo se produjo a nivel naval. Carlos III ansiaba erradicar las bases británicas que había en suelo patrio próximo. Las operaciones militares terrestres llevadas a cabo en Menorca y Gibraltar exigieron de Inglaterra un gran esfuerzo defensivo que la privó de los medios que precisaba para combatir a las colonias americanas. La isla balear de Menorca constituía uno de los anclajes estratégicos más importantes de Inglaterra en el mar Mediterráneo. Gran Bretaña se había apoderado de la isla en 1708 durante la Guerra de Sucesión Española y había refrendado su dominio mediante el posterior Tratado de Utrecht.
Durante la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, los franceses se hicieron con Menorca, pero en virtud del Tratado de París de ese último año, tuvieron que devolverle la isla a Londres. A mediados de 1781, Carlos III estaba empeñado en recuperarla para España. Encomendó la expedición al veterano general de 64 años, Louis de Balbe de Berton de Thiers, duque de Crillon. A este noble se le considera franco-español, pese a haber nacido en Francia, porque cuando tenía 45 años había abandonado su país natal para ponerse al servicio de la corona española. Para esta operación anfibia, España movilizó enormes contingentes en los puertos de Cádiz y conformó una fuerza conjunta combinada con Francia de unos 12.000 a 14.000 hombres de infantería, bajo la cobertura de una escuadra de al menos 33 grandes navíos militares, al mando del brigadier de la Armada Buenaventura Moreno. Aprovechando la oscuridad de la noche, el 18 de agosto de 1781, un joven alférez de navío, Santiago de Ligné, de origen francés, lideró un comando que se infiltró con gran sigilo en las aguas del puerto de Mahón. Logró sorprender y capturar a 2 corbetas enemigas. El nombre de Santiago de Ligné quizás os suene a los argentinos, ya que se haría famoso más tarde, en 1806, por liderar la reconquista de Buenos Aires frente a la primera invasión inglesa, un logro militar que lo convirtió en un héroe popular y le permitió ser nombrado virrey. Y también porque al estallar la Revolución de Mayo de 1810, con visos independentistas, se mantuvo leal a la corona española y terminó fusilado en Cabeza de Tigre. Pero volvamos a 1781, cuando Ligné tenía 28 años. Al neutralizar la Guardia Naval, provocó que la moral británica se hundiera y allanó el camino para el desembarco del contingente principal, efectuado sin apenas resistencia el 19 de agosto. Rebasadas en número, las tropas británicas, bajo las órdenes del teniente general James Murray, evacuaron la ciudad e instauraron una encarnizada defensa atrincherándose tras los baluartes del castillo de San Felipe. El duque de Crillon consideró que un asalto de infantería directa entrañaba un coste humano demasiado alto, de manera que se decidió por un asedio clásico de contención y bombardeo masivo. Mientras la flota del brigadier Moreno estrangulaba todo intento de abastecimiento por la vía marítima, la artillería combinada hispano-francesa colocó más de 100 cañones de grueso calibre y 35 morteros apuntando directamente contra la fortaleza. Se ha estimado que a lo largo de los meses del prolongado cerco, las fuerzas de Carlos III arrojaron sobre San Felipe más de 60.000 proyectiles de cañón y unas 17.000 bombas de mortero. Ante la imposibilidad absoluta de obtener auxilio naval, Murray levantó la bandera de rendición el 4 de febrero y oficializó la capitulación al día siguiente. La victoria en Menorca fue rotunda y 2.481 efectivos británicos pasaron a ser prisioneros. El duque de Crillon permitió que las tropas inglesas supervivientes fueran repatriadas de inmediato hacia Gran Bretaña. Por su desempeño como artífice del bloqueo naval, Buenaventura Moreno fue promocionado a jefe de escuadra poco tiempo después. El impacto de recuperar Mahón tras más de 7 décadas bajo la tutela de reyes forasteros alegró sobremanera a Carlos III. De manera que, para perpetuar el honor de sus tropas y la memoria de aquel letal bombardeo del 6 de enero, el monarca promulgó la instauración de la Pascua Militar. El soberano dispuso que en el día exacto de la Epifanía, todas las capitanías generales, el estamento castrense y los representantes gubernamentales se reunieran cada año para rendir homenaje al tesón y a las victorias del ejército y la Armada de España. Esta tradición ceremonial del siglo XVIII pervive en la actualidad y es cuando el jefe del Estado, el rey Felipe VI, hace balance de las doctrinas de defensa y honra el servicio continuado de las Fuerzas Armadas. También hemos mencionado que Carlos III quería recuperar Gibraltar.
Esta operación se convirtió en un largo asedio que se mantuvo a lo largo de casi 4 años, entre junio de 1779 y febrero de 1783. El peñón era un objetivo casi inexpugnable, flanqueado por corrientes traicioneras y accesible solo por un istmo estrecho fortificado por las guarniciones del general George Eliot, quien tenía 62 años cuando se inició el asedio. Los españoles sabían que ni la artillería ni el asalto directo bastarían para tomar el sitio. Ya tenían experiencia de los asedios de 1704 y 1727. En mayo de 1782, George Eliot quiso colocar cañones en un saliente de la cara norte del peñón llamado el Notch. Sin embargo, no había forma de llegar hasta allí. La solución la encontró el sargento mayor Innes, a quien se le ocurrió perforar un túnel en la roca. A medida que avanzaban las excavaciones, el humo de las constantes explosiones asfixiaba a los mineros, lo que obligó a abrir un respiradero. Así fue, por casualidad, como descubrieron que esta abertura funcionaba a la perfección como tronera, por lo que instalaron un cañón en ella incluso antes de alcanzar el saliente al que pretendían llegar en un principio. Este hallazgo impulsó la apertura de nuevas troneras y la colocación de más piezas de artillería. El laberinto de más de 50 kilómetros de galerías que hoy se puede visitar en el Peñón, una de sus grandes atracciones turísticas, es el resultado de los túneles realizados durante este gran asedio y los que se añadieron después durante la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1782, las flotas navales de la Royal Navy procedentes de Londres, bajo el mando del almirante Richard Howe, consiguieron romper el bloqueo franco-español e introducir un indispensable cargamento de provisiones para la famélica plaza. Poco después, la escuadra aliada comandada por Luis de Córdoba interceptó a Howe tras su exitosa maniobra de avituallamiento. Aunque la batalla naval no tuvo un claro vencedor, el inglés logró su objetivo político y militar. Gibraltar resistió y siguió en manos británicas. En el Tratado de París de 1783, Carlos III obtuvo una ratificación oficial sobre el dominio de Menorca y la extensa demarcación territorial de las Floridas, pero muy a su pesar, tuvo que aceptar que Gibraltar siguiera en manos de los ingleses. Los combates entre españoles e ingleses también se libraron en el Caribe y en el sur del continente americano. Desde 1762, los británicos habían promovido expediciones armadas hacia Centroamérica con un plan maestro: navegar por el río San Juan en la actual Nicaragua, conquistar el lago y tomar las ciudades de León y Granada. De haber triunfado, habrían abierto una arteria desde el Atlántico hasta el Pacífico, cortando geográficamente el imperio comercial hispanoamericano. En 1780, Gran Bretaña organizó una expedición bajo el liderazgo del coronel John Paulson, acompañado por un joven capitán que se convertiría en leyenda naval: Horatio Nelson. Con el apoyo de esclavos y nativos misquitos que eran aliados de los británicos, la columna inició su marcha en el estuario tropical. Nelson logró ocupar el fuerte de San Juan en abril de 1780, pero allí se acabó su racha de victorias. El ejército español logró detener su avance, mientras la complejidad del río y la falta de suministros dejaban a los ingleses en una posición delicada. Entonces llegó la temporada de lluvias. La malaria, la fiebre amarilla y la disentería arrasaron con todo. Más de 1.800 soldados británicos murieron en la jungla. El propio Nelson sucumbió a las fiebres y tuvo que ser evacuado in extremis. Fue un desastre operativo que salvaguardó la presencia española en la zona. Mientras tanto, en el corazón de Norteamérica, España protagonizó una de las operaciones más audaces de la guerra. En el invierno de 1781, el capitán Eugenio Puget, de ascendencia francesa pero súbdito de la corona española,
partió desde San Luis con una fuerza de 65 milicianos y 60 aliados nativos. Su objetivo, neutralizar la amenaza británica desde el norte. Tras una marcha de casi 1000 kilómetros a través de bosques nevados y ríos helados, alcanzaron las inmediaciones del lago Michigan. El 12 de febrero tomaron por sorpresa el fuerte británico de St. Joseph, en la ciudad actual de Niles. Tras desarmar a la guarnición, saquear los suministros y repartirlos entre las tribus locales que los acompañaban, Pourret ordenó izar la bandera con el aspa de Borgoña y reclamó aquel territorio en nombre del rey Carlos III. En realidad no tenía hombres para mantener la plaza, y habría sido un suicidio táctico intentarlo porque estaban a cientos de kilómetros de su base en San Luis, rodeados de territorio hostil en pleno invierno, y los británicos no habrían tardado en enviar refuerzos desde Detroit para aplastarlos. La intención de España iba más allá del saqueo, buscaban crear un precedente legal. Aunque abandonaron el fuerte al día siguiente, aquella fugaz ocupación de 24 horas sirvió como argumento a los diplomáticos españoles durante las negociaciones de paz en París para reclamar, aunque finalmente sin éxito, el control de los territorios al este del Mississippi. Pese a no lograr ese objetivo territorial, fue una gran jugada militar preventiva que aún hoy marca la historia de la ciudad de Niles, conocida como la ciudad de las 4 banderas por haber ondeado allí los estandartes francés, británico, español y estadounidense. Y mientras las tropas marchaban por las nieves de Michigan, la Armada tenía la mirada puesta en el Caribe. El objetivo era asestar un golpe a las bases británicas en las Bahamas. Sin embargo, esta operación desató una tormenta política entre los propios mandos españoles. El gran héroe del momento, Bernardo de Gálvez, estaba preparando la invasión definitiva de Jamaica y ordenó paralizar cualquier otra operación para concentrar todos los recursos. Pero el capitán general de Cuba, Juan Manuel de Cajigal, azuzado por su ayudante, un joven venezolano llamado Francisco de Miranda, decidió interpretar las órdenes a su manera. Aprovechando el apoyo directo de buques estadounidenses liderados por el comodoro Alexander Guillón, Cajigal lanzó su propia expedición. En mayo de 1782, esta flota conjunta se plantó frente a Nassau. La superioridad era tan abrumadora que el gobernador británico se rindió sin disparar un cañonazo. Curiosamente, fue el propio Miranda el encargado de negociar esa rendición. Pero aunque la victoria asfixió la logística inglesa en la región, Bernardo de Gálvez montó en cólera por la insubordinación. La desconfianza que Gálvez sentía por Cajigal, apoyada desde la corte española por su influyente tío, el ministro de Indias José de Gálvez y Gallardo, marqués de Sonora, desató una caza de brujas contra los vencedores de las Bahamas. Acusaron a Cajigal y a Miranda de haber aprovechado las expediciones navales y el uso de barcos extranjeros como los estadounidenses o los capturados al enemigo para introducir y vender mercancías de contrabando en La Habana. En aquella época el contrabando era endémico, pero se usaba a menudo como excusa legal perfecta para hundir la carrera de un rival político. La estocada final contra Cajigal y Miranda fue una acusación con tintes de traición. Les echaban en cara que habían tratado con excesiva amabilidad al general británico John Campbell, capturado previamente en Pensacola, al permitirle pasear e inspeccionar a su antojo las defensas militares de La Habana durante su cautiverio. Las consecuencias fueron fulminantes. Cajigal acabó arrestado y pasó años en una prisión de Cádiz. Su carrera quedó momentáneamente arruinada. Por su parte, Francisco de Miranda, viendo venir el golpe, decidió no esperar a ser encarcelado. Huyó a los recién nacidos Estados Unidos e inició un largo periplo internacional que lo acabaría convirtiendo décadas más tarde en el gran precursor de la independencia hispanoamericana.
una carambola del destino que conectó directamente la guerra de las 13 colonias con el futuro de toda Hispanoamérica. Al final, pese a todas estas rencillas, la toma de las Bahamas fue otro éxito militar que asfixió la logística inglesa, un territorio que España utilizó más tarde como moneda de cambio en el Tratado de París de 1783. Devolvieron las Bahamas a Gran Bretaña a cambio de asegurarse la recuperación total de la Florida. Como hemos visto, la participación de España en la Guerra de Independencia de Estados Unidos fue determinante para los intereses de los rebeldes colonos. Sin embargo, a medida que avanzó el siglo XIX, el relato del apoyo que había prestado Madrid a la causa se fue borrando. La naciente República estadounidense, empujada por el destino manifiesto, doctrina ideológica que justificó su expansión territorial hacia el oeste, bajo la creencia de que la nación norteamericana estaba divinamente elegida para expandirse desde la costa atlántica hasta el Pacífico, conquistando territorios que España y posteriormente México poseían, no tenía ningún interés en enseñar en las escuelas que debían su libertad, en parte, a la corona española. Era mucho más fácil enaltecer únicamente a la lejana Francia como aliada en aquella decisiva contienda. Pero los archivos cuentan otra cosa. Desde las estrategias del conde de Floridablanca y los incesantes barcos de Diego de Gardocki cargados de pólvora y mantas, y la casi locura heroica del yo solo de Bernardo de Gálvez rompiendo las defensas de Pensacola, hasta llegar a la misión de recolección de fondos de Francisco de Saavedra que arrasó los bolsillos de La Habana en 48 horas, la victoria final de George Washington fue un triunfo multinacional que le debe mucho a España, un detalle que parece haber desaparecido de los libros de texto convencionales. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre este tema? ¿Sabíais que España había sido tan decisiva en el nacimiento de los Estados Unidos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre por qué Estados Unidos no se quedó con Cuba tras derrotar a España en 1898, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.